Bueno, estoy grabando la clase, está empezando para el día de hoy. Ahí estamos, gracias. Bueno, buenos días para todos y todas. Bienvenidos a una nueva clase de mecánica y termodinámica. Bueno, la clase de hoy va a ser una segunda clase de movimiento oscilatorio armónico. No sé si entraron, yo ayer a la tardecita, tarde, tipo 7 de la tarde, subí la clase de hoy a la pestaña La Teórica en el campus virtual y ahí básicamente les puse cuáles son los objetivos de la clase de hoy junto con este apunte, que es un poco empezar con un repaso de lo que vimos y después ver un poco cómo es la resolución del oscilador armónico cuando me quedan ecuaciones no homogéneas, la aproximación del péndulo para pequeñas oscilaciones y también vamos a terminar viendo, si llegamos, ojalá que sí, a ver un poco cómo usar aproximación de pequeños apartamientos para ver la estabilidad de puntos de equilibrio. Así que es un poco esto, este es un poco el derrotero de hoy. ¿Está bien? Bueno, entonces, la clase pasada que vimos, que básicamente, ¿por qué estudiamos movimientos oscilatorios? Porque las oscilaciones aparecen en todas las ramas de las ciencias naturales y incluso en diferentes escalas, desde escalas del orden de los milisegundos, como son las oscilaciones a nivel de oscilaciones neuronales en el cerebro, a escalas de cientos y miles de años, como son las que tienen que ver con variaciones de tiempos paleontológicos, digamos, variaciones de concentración de oxígeno, de temperaturas en escalas grandes. Y como vimos de los ejemplos de la clase pasada, vemos que hay distintas formas de las oscilaciones, no todas son tan regulares, algunas son más irregulares, ¿está bien? O sea, y uno puede, de alguna manera, encontrar distintas ecuaciones que me provocan oscilaciones. O sea, tiene distintos tipos de osciladores. El más simple de todos, que es el que vamos a ver en la materia acá, es el oscilador armónico. ¿Está bien? El oscilador armónico, que es el que empezamos la clase pasada. ¿Qué características tiene? Que su ecuación diferencial, la ecuación diferencial del oscilador armónico, es que la derivada segunda de la coordenada que está oscilando, en este caso es la posición, más omega cuadrado, o sea, más una constante positiva por la variable de posición es igual a 0. O lo que es 2 puntos, la ecuación, lo que es lo mismo, digo, la ecuación característica del oscilador armónico es que 2 puntos más omega cuadrado por x igual a 0. ¿Sí? Eso es lo que vimos en la clase pasada. ¿Y qué es lo que vimos en la clase pasada? Que básicamente tenemos dos familias de soluciones independientes a esta ecuación diferencial, es decir, que si yo reemplazo x por una constante por el coseno de omega t, o x es una constante por el seno de omega t, cualquiera de estas dos familias de soluciones es solución de esta ecuación diferencial. ¿Me siguen hasta acá? ¿Me están escuchando? Sí, sí. Ok, entonces, esas son es decir, ¿y por qué digo familias de soluciones? Porque para cada valor de amplitud tengo una solución distinta, ¿está bien? O sea, en principio, cuando yo no especifico las condiciones iniciales, tengo familias de soluciones. Como estas son dos familias de soluciones independientes, estas son soluciones y estas también, cualquier combinación lineal de estas también es solución de de la ecuación diferencial 1. ¿Está bien? Es decir, que la solución más general del oscilador armónico es una combinación de cosenos y senos que satisface esta ecuación diferencial. ¿Está bien? Siempre va a pasar que como uno, en última instancia, las ecuaciones diferenciales las resuelve integrando, uno va a tener tantas constantes a determinar como tantas veces integra. Entonces, si yo tengo una ecuación de segundo orden, voy a tener que integrar 2 veces para resolverla, voy a tener 2 constantes a determinar. ¿Está bien? Y esas constantes se especifican cuando uno da las condiciones iniciales. ¿Está bien? Esta combinación de coseno y seno se puede pasar, es equivalente a tener o una amplitud por el coseno
de omega t más una cierta fase inicial que llamamos phi, o, digamos, una solución equivalente con el seno de omega t más phi prima. ¿Cómo se pasa de acá para acá? Esta es una respuesta que yo anoche puse en el foro, que creo que me preguntó Nico, ¿no? Nico, vos me preguntaste, cómo se demostraba eso, y esa respuesta está en el foro a partir de una pregunta que me hizo Nico, y viene con que la forma más fácil de resolver este tipo de ecuaciones es a partir de exponenciales complejas, pero no me voy a meter ahí, ¿está bien? Lo importante es que la solución más general del oscilador armónico son estas cosas que pongo acá. ¿Está bien? Es decir, es o la combinación de senos y cosenos, o lo que es lo mismo, que es más fácil para nosotros, para interpretar y para dibujar, eso es equivalente a un solo coseno o un solo seno con una fase. ¿Está bien? Es esto de acá. ¿Sí? Y lo que estoy diciendo acá es que la solución del coseno con una fase es equivalente al del seno con una fase, siempre y cuando esas fases difieran en pi sobre 2, porque el coseno y el seno son equivalentes, o sea, tienen el mismo dibujo nada más que corrido hacia la derecha o hacia la izquierda en pi sobre 2. Es decir, coseno y seno yo los puedo ver como dos funciones que están desplazadas en pi sobre 2. ¿Está bien? Es por eso que es equivalente una función coseno a una función seno. ¿Sí? Entonces, si yo no tengo especificadas las condiciones iniciales, entonces yo tengo una familia de soluciones que son las que me satisfacen esta ecuación diferencial y que vienen dadas por las distintas combinaciones de valores que le puedo dar o a' y a b', o a la amplitud y a la fase. ¿Está bien? Para cada par de valores tengo una solución distinta. ¿Y cuándo especifico ese par de valores? Cuando a mí me dan las condiciones iniciales. O sea, de todas las soluciones posibles, si me dan las condiciones iniciales, elegimos una de esas soluciones posibles. ¿Está bien? Aquella que es compatible con las condiciones iniciales. ¿Cómo sé que esta solución ustedes lo pueden probar fácilmente? Porque si yo reemplazo o esto que tengo acá, o esto que tengo acá, y lo reemplazo en esta ecuación, es decir, reemplazo el x en donde dice x y donde dice x 2 puntos, hago la segunda derivada de esto y lo vuelvo a reemplazar, van a ver que esa ecuación se cumple para todo t. ¿Está bien? O sea, sin ninguna otra condición. ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguna pregunta? Profe, una duda. Decime, Tomás. Ayer estábamos haciendo un ejercicio de esto con unos amigos Sí, y cuando derivábamos la posición para sacar la ecuación de la velocidad, yo trabajaba con seno y mis amigos con coseno y el sí. resultado daba distinto. ¿Puede ser que en la velocidad de distinto? En la aceleración nos daba igual y en la posición nos daba igual, pero en la Ahora, velocidad difería. ahora vamos a ver eso. Mira, justamente en la segunda página retomo el ejemplo. ¿Se acuerdan lo que vimos? La clase pasada vimos este ejemplo, ¿se acuerdan? Sí, sí. Era el resorte ideal, yo agarro un resorte, en un extremo lo pongo a la pared y es un resorte ideal, que sí que es un resorte que la fuerza es lineal con la deformación y tiene una constante elástica acá y una longitud en reposo L0. ¿Está bien? Y si yo hago coincidir digamos, donde este cuerpito está en reposo, ahí pongo el origen de mi sistema de coordenadas, entonces yo logro de esta manera que esta fuerza se me escriba de la manera más fácil posible. Fíjense que acá tengo un error en la forma que escribí, la fuerza que le puse a la X, le puse un techito arriba como si fuera el X versor. Esto está mal, ¿lo ven que está mal, no? Sí. Esto es menos K por X en el I versor, ¿sí? Esto es un poco lo que vimos en la clase pasada, ¿sí? En donde la posición, dado que yo mido la posición del cuerpo respecto a donde está en reposo el resorte, entonces la posición del cuerpo me mide directamente la deformación del resorte. Por eso la fuerza elástica se escribe como menos K por X con este sistema de referencia. Entonces nosotros hacíamos la ecuación esta, n menos mg igual a 0 es la suma de fuerzas en I. En X tengo solo la fuerza elástica, que se escribe como menos K por X es igual a m por X 2 puntos. Y de acá íbamos inmediatamente a esta ecuación, ¿sí? Que era la ecuación, si K sobre M es una constante positiva, que lo es, entonces eso es equivalente a omega cuadrado, entonces
vimos la clase pasada que si la posición inicial era L0 y la velocidad inicial era 0, yo tenía, de todas las soluciones posibles, me determinaba la amplitud y la fase y me quedaba con esta solución, L0 por el coseno de raíz de K sobre M por T. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí. ¿Alguna pregunta, chiques? Entonces, acá pasamos a lo siguiente, que quizás es lo que un poco va a tu pregunta, Tomás. Es decir, ¿qué pasa si antes elegíamos la solución coseno? Entonces yo les dije que era lo mismo elegir seno, ¿está bien? Bueno, ¿qué pasa si en lugar de decir x de t es coseno de omega t, a por el coseno de omega t más phi, elijo que x de t sea a por el seno de omega t más phi prima? Elijo esto. Digo, bueno, esta solución es posible. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, si ahora quiero, lo que tengo que hacer es determinar cuánto vale la amplitud y cuánto vale la fase. ¿Está bien? ¿Para eso qué hago? Agarro x de t y derivo, ¿está bien? Cuando derivo, la derivada del seno es el coseno. Cuando derivo lo de adentro, me sale el omega afuera, así que b de t es a por omega por el coseno de omega t más phi prima. La llamé phi prima para diferenciarla de la fase en el caso anterior. Y después, para determinar las condiciones iniciales, ¿qué hago? Reemplazo t por 0. Si yo reemplazo t por 0, el término omega por 0 se me hace 0, entonces acá me queda que x de 0 es a por el seno de phi prima y b de 0 es a por omega por el coseno de phi prima. Y de vuelta, uso las mismas condiciones iniciales que antes, es decir, que b de 0 vale 0 y x de 0 vale L0. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Entonces yo agarro y digo, bueno, ¿qué me dice la segunda ecuación? Entonces la segunda ecuación siempre es más fácil cuando yo tengo igualado a 0, porque la segunda ecuación me dice que si esto es 0 y la amplitud, digamos, puede ser 0 porque o es 0 la amplitud, pero si es 0 la amplitud no tengo oscilaciones, o es 0 el omega, de vuelta, si es 0 el omega no tengo oscilaciones, entonces si yo estoy buscando una solución oscilatoria, esto no puede ser 0, tiene que ser 0 el coseno. ¿Cuándo se hace 0 el coseno? En 90 grados y en 270. O sea, en pi sobre 2 y en 3 pi sobre 2. Y entonces, si yo agarro entonces yo tengo en principio dos soluciones. Si yo agarro y reemplazo pi sobre 2 en la primera ecuación, el seno de pi sobre 2 vale 1, con lo cual me queda directamente que la amplitud es L0. Y si yo reemplazo 3 pi sobre 2, me queda que la amplitud es menos L0. ¿Está bien? Entonces, yo lo que les dije es que ambas soluciones son equivalentes, porque una solución corresponde a un seno con una amplitud positiva y una fase de pi sobre 2, y la otra solución corresponde a un seno con una amplitud negativa y una fase de 3 pi sobre 2. Pero si yo agarro un seno y lo desplazo de pi sobre 2 a 3 pi sobre 2, o sea, le cambio la fase, cambiar la fase de pi sobre 2 a 3 pi sobre 2, es correrlo hacia la izquierda en pi. Si yo lo corro hacia la izquierda en pi, es lo mismo que no lo corra y le cambia la amplitud. O sea, yo los desafío a que grafiquen estas dos soluciones y vean que son exactamente la misma, ¿está bien? Pero seguro ustedes ya lo saben, y si no lo saben lo pueden probar, no hace falta que me crean, ¿está bien? Es decir, que si de estas dos elijo la primera, y si yo elijo la primera, me queda esta ecuación, x de t igual a L0 por el seno de omega, que en este caso es raíz de K sobre M por T, más pi sobre 2. ¿Está bien? Y esto es una solución que oscila con este tiempo característico, es decir, cada tau igual a 2pi por raíz de M sobre K, esa masita vuelve a su lugar inicial. ¿Está bien? O sea, fíjense que cuanto más grande es la masa, más grande va a ser el periodo, es decir, cuanto más grande la masa, más inercia tiene, entonces más me va a costar que eso vuelva a su posición inicial, y cuanto más grande es
la constante elástica del resorte, más fuerte es mi resorte, entonces más restitutiva es la fuerza, entonces más chico va a ser el periodo, ¿está bien? Entonces, eso es un poco, tiene sentido esta expresión de acá. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, la pregunta que se pueden hacer es, ahora, 3 y 4, ¿la solución cuál es entonces? ¿3 o 4? Si yo tengo una oscilación, ¿puede ser que lo describan dos funciones que son diferentes? Si yo lo miro, ¿tiene que ser la misma oscilación? ¿Puede repetir eso, profe, la pregunta? Sí, la pregunta es, fíjense, si yo elijo la función coseno, yo obtengo la solución 3. Si yo elijo la función seno, tengo la solución 4. Pero si yo miro físicamente este resorte y yo lo estiro, como dice acá, le pongo la posición inicial L0, es decir, lo estiro hacia el doble de su longitud inicial, ¿está bien? Y lo suelto, esto es algo que oscila alrededor de este 0 entre más L0 y menos L0. Entonces, si yo lo miro, la oscilación es única con estas condiciones iniciales. ¿Puede ser que entonces estas dos funciones sean distintas como parecen o son la misma función? O son distintas funciones pero describen el mismo gráfico. Entonces, si yo grafico esto, ¿está bien? Grafico la función 3, yo lo que tengo es una función que es un coseno con amplitud L0, es decir, tengo una función que varía como el coseno y que la amplitud es L0, o sea que va a ir entre L0 y menos L0. Ahora, si yo grafico la función seno, que tiene la misma amplitud, es esta que está acá en línea punteada. ¿Está bien? Pero si yo a la función seno le sumo una fase pi sobre 2, eso habrán visto en análisis del CBC, que eso es equivalente a correr la función hacia la izquierda. Y si yo corro esta función punteada hacia la izquierda, esta se me superpone en pi sobre 2, se me superpone exactamente con esta función. Es decir, que la función seno y la función coseno son la misma a menos de una traslación en pi sobre 2. Eso quiere decir que ambas expresiones son exactamente la misma oscilación, nada más que se ven distintas, pero es exactamente esta misma oscilación. ¿Sí? Es decir, es totalmente equivalente escribir la función seno y la función coseno. ¿Está bien? Digo, el coseno es lo mismo que el seno desplazado en pi sobre 2. Entonces, si yo expreso la solución de esta manera o expreso la solución de esta otra manera, es exactamente lo mismo. Me da lo mismo. ¿Está bien? Porque es exactamente la misma función. ¿Cómo lo pueden probar de esto? Porque yo acá tengo el seno de la suma de un ángulo. Puedo hacer, ¿se acuerdan? El seno de alfa más beta, yo lo puedo hacer como el seno de alfa por el coseno de beta más el coseno de alfa por el seno de beta. Si hacen eso, van a ver que de acá llegan exactamente acá. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, ¿Entienden profe, pues, o se perdieron? Dígame, una ¿eh? consulta. Sí, dale. Sí. No me queda claro por qué L0 es la amplitud. O sea, si yo comprimo un resorte y lo suelto, me suena raro que oscile entre todo el largo del resorte. L0 sería Sí, todo el largo del resorte. claramente. Yo elegí, acá para hacer un poco más fácil la expresión, te das cuenta que esta es una situación matemáticamente posible, pero físicamente no. Porque vos fíjate que esto, cuando yo hago el dibujo, esto oscila entre L0 y menos L0, pero resulta que menos L0 es la pared. ¿Está bien? O sea que, digamos, esto oscila entre el resorte va de longitud 0 a longitud 2L0. ¿Está bien? Solamente un físico puede pensar eso. Pero puse este ejemplo porque me parece, era un poco más sencillo. Yo tendría que haber puesto, digamos, si yo en vez de poner x0 igual L0, hubiera puesto x0 igual L0 sobre 2, ¿qué me hubiera dado acá? Va a ser distinta de 0 la velocidad, ¿no? La velocidad, si yo pongo que la posición inicial es L0 sobre 2,
y B0 es 0. Yo inicialmente, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy estirando o estoy comprimiendo el resorte? Chan, chan. Comprimiendo. ¿Cómo? Comprimiendo. ¿Por qué lo estoy comprimiendo? L0/2 no es la longitud inicial. No, esta es la longitud inicial o la posición inicial del cuerpo. Muy bien, Frida ahí. X de 0 no es la longitud del resorte, es la posición del cuerpo respecto a donde yo puse el 0. Ok, sí. ¿Está bien? Eso quiere decir que si la posición inicial es L0/2, yo estoy llevando este cuerpo L0/2 para acá. Entonces, cuando yo pongo este cuerpo en este sistema de referencia en la posición L0/2, ¿cuánto mide el resorte? ¿Cuánto vale? Lo pongo acá en el chat. ¿Cuánto vale si X de 0 es igual a L0 dividido 2? ¿Cuánto vale L de 0? Que es 3/2 de L0, ¿no? Exacto, Tomás. Muy bien. L de 0 en este sistema de referencia es 3, es 1, lo voy a poner acá, 1,5 L0. ¿Está bien? Es decir, si yo esto lo pongo acá, entonces el resorte inicialmente está estirado en L0/2, o sea, vale 3/2 de L0. Y en ese caso, ¿cuál va a ser la amplitud si yo lo suelto desde esa posición con velocidad nula? ¿Cuál va a ser la amplitud de la oscilación? L0. ¿Cómo? L0 no es. ¿Por qué? ¿Por qué sería L0? Porque si es un resorte ideal, no va a avanzar más de lo que lo estiraste y no se va a comprimir más. Exactamente. ¿Y cuánto lo estiré? L0/2. L0/2. Entonces, ¿cuánto va a ser la amplitud del movimiento? L0. No, está bien. Entiendo la diferencia. Y eso está muy bien. Cuando yo me refiero a la amplitud, me refiero al número que pongo acá como amplitud. Vos decís que va a ser L0 porque va a ir entre más L0/2 y menos L0/2. O sea, vos llamás amplitud a la diferencia entre la posición máxima y la posición mínima, ¿no es cierto? Ah, sí. Y yo estoy llamando amplitud a lo que estoy multiplicando acá al seno o al coseno. Son las dos definiciones equivalentes, pero necesitamos ponernos de acuerdo de cómo estamos hablando, porque si no, lo que yo diga para vos es el doble o la mitad. Y viceversa. ¿Está bien? No me estaba cerrando porque 1,5. Claro. Entonces vos fíjate que esto va entre más L0 y menos L0 con la condición inicial que puse yo antes, con esta de acá. ¿Está bien? Es decir, que la amplitud total de movimiento es 2 veces L0, porque va entre 0 y 2 L0, ¿está bien? Pero la amplitud que llamamos nosotros la amplitud del movimiento es la que va multiplicando la función armónica, que es L0. Y si yo en lugar de estirarlo hasta L0 lo estiro hasta L0/2, eso va a oscilar entre L0/2 y menos L0/2, si yo lo dejo ahí con velocidad 0. ¿Sí? Sí, sí. ¿Me siguen hasta acá entonces? ¿Tienen alguna pregunta? Esto es hasta ahora es lo que vimos en la clase pasada, nada más que en vez de poner la función coseno, puse la función seno, ¿está bien? Pero es exactamente lo mismo que antes. Bueno, sigo entonces, ¿está bien? Listo, este problema ya lo sabemos resolver. Vamos al siguiente, vamos a dar un paso. Esa, bien, Lara. No termino de entender lo que hiciste antes. ¿A qué te referís con lo que hice antes?
Me refiero a lo de si x0 es igual a L0 sobre 2, ¿cuánto vale L0? No terminé de entender eso. No, a ver, si x0 es L0 sobre 2, L0 sigue valiendo L0. ¿Cuánto vale la amplitud? Fíjate acá, si yo en lugar de poner x0 pongo L0 sobre 2, es lo mismo que en esta ecuación yo en vez de poner L0 pusiera L0 sobre 2. ¿Está bien? Se los voy a poner acá Claro. con este ejemplo, digamos. O sea, si yo meto acá, meto un texto, lo voy a poner acá, ¿está bien? Déjame que grande la letra. Ahí está. Si x0 fuera L0 sobre 2, ¿sí? ¿Lo ves? Entonces, Sí. ese L0 sobre 2 es el mismo que me entra acá. ¿Está bien? Entonces, cuando la fase valga pi sobre 2, el seno de pi sobre 2 es 1, entonces me quedaría que la amplitud es L0 sobre 2. O sea que acá, en lugar de L0, iría L0 sobre 2. Sí. Es decir, si yo lo dejo con velocidad nula, la amplitud, el sistema siempre oscila, digamos, ese va a ser el máximo estiramiento que yo le dé. ¿Está bien? Eso lo vamos a ver dentro de 2 clases cuando veamos energía. Cuando veamos Sí, esto por energía. eso no entendí, pero pusiste que L0 o lo que sea eso valía 1,5 L0. Ok, no, sí, perdón la anotación. Acá voy a lo que puse. ¿Yo qué quise decir? ¿Cuánto vale? Una cosa es la longitud en reposo del resorte, L de 0, y esta otra cosa es cuánto vale la longitud del resorte a tiempo 0 cuando yo lo estiro en L0 sobre 2. Ok. ¿Me entendés? Entonces lo que digo es, si yo este resorte lo estiro, este cuerpito lo llevo hasta la posición L0 sobre 2, Ahora ¿cuánto mide sí. el resorte? Ahí, Sí. Ahora eso. sí. Sí, perdón Gracias. la confusión con la anotación, pero quise decir eso nomás. Muy bien, gracias por preguntar. ¿Sigo hasta ahora entonces o no? ¿O tienen alguna otra pregunta? Entonces vamos pasito por pasito, ¿está bien? Prosiga, me encanta esa. Gracias, Francisco. Prosiga. Falta votar gente en la encuesta, ¿eh? De la encuesta de números complejos. Faltan 10 personas a votar, ¿eh? No sé si no encuentran la encuesta o no la están viendo, o simplemente se olvidaron, pero si la ven, voten, así después a las 10 la cierro. Muy bien, entonces, ¿qué pasa si agarramos el mismo problema y le cambio el sistema de referencia? Es decir, si en lugar de medir las posiciones desde el punto en donde el resorte estaba en reposo, las mido sobre la pared. ¿Qué cambia este problema y qué no cambia? Bueno, ¿qué es lo primero que cambia acá, que está a la vista? Cómo se expresa la fuerza, digamos. Exactamente, ¿cómo me expresa la fuerza elástica? Porque la fuerza elástica, acuérdense que es menos K por la deformación del resorte, o sea, menos K por L menos L0. Y acá, directamente, la posición X, entonces si yo escribo acá, X es la posición del cuerpo, me da directamente la longitud del resorte. Entonces, la fuerza elástica, si yo pongo el origen de mi sistema de referencia en la pared, la fuerza elástica la escribo como menos K por L menos K por X menos L0. ¿Estamos bien ahí? Entonces, el problema me queda igual que antes, ¿sí? Si hago sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, la ecuación en la coordenada Y me queda igual, la ecuación en la coordenada X me queda ahora la fuerza elástica, en vez de ser menos K por X, me queda menos K por L0, ¿está bien? Y esto me queda igual a masa por aceleración. Si yo acá reacomodo estos términos de esta ecuación de Newton para dejarlo en la forma habitual de la ecuación de movimiento, me queda una ecuación similar a la anterior, o sea, del lado izquierdo, es decir, x dos puntos más k sobre m igual a x, pero en lugar de quedarme igual a 0, me queda igual a k por L0 sobre m. ¿Está bien?
Es decir, ¿qué es lo primero que vemos? Que la ecuación 5 es distinta de la ecuación 2. ¿Cuál es la ecuación 2? Voy para arriba. La ecuación 2 es la ecuación del oscilador armónico que vimos en la clase pasada. ¿Está bien? Y la ecuación 5 es esta ecuación que me queda cuando yo cambié el sistema de referencia. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que tienen de igual y qué es lo que tienen de distinto? Bueno, son iguales del lado izquierdo, pero son distintas del lado derecho. ¿Está bien? Entonces, cuando yo tengo dos ecuaciones diferenciales que difieren solo en una constante, decimos que la versión que está igualada a 0, que en este caso es la ecuación 2, es la ecuación homogénea asociada a la ecuación 5. Acá lo escribí al revés, yo puse que 5 es la ecuación homogénea asociada de 2, y en realidad yo debería haber dicho que 2 es la ecuación homogénea asociada de 5. ¿Está bien? Porque la ecuación homogénea es la que está igualada a 0 y la ecuación inhomogénea es la que está igualada a esa constante distinta de 0. Es decir, las dos ecuaciones diferenciales son iguales a menos de una constante. ¿Sí? ¿Vieron esto? ¿Vieron algo de ecuaciones diferenciales en análisis en el CBC? Ok, entonces saben, los que lo vieron saben de lo que está hablando, los que no lo vieron les voy contando, ¿está bien? Entonces, la pregunta es, ¿cómo va a ser entonces la solución de la ecuación 5? ¿Está bien? ¿Va a ser igual a la solución de la ecuación 2? ¿Va a ser diferente? Entonces, veamos primero cómo vemos esto con los dedos. ¿Está bien? Si yo me quedo con la condición inicial de que x de 0 igual a L0, y yo lo miro un poco con los dedos, yo digo, mira, yo acá cambié mi sistema de referencia, pero el movimiento es el mismo. ¿Está bien? Es decir, este sistema, este cuerpo atado a ese resorte, oscila entre más L0 y menos L0 alrededor de la posición en reposo del resorte. ¿Está bien? Por lo tanto, la oscilación tiene que ser la misma. ¿Está bien? Entonces, la única diferencia entre la solución a la ecuación 5 y la solución a la ecuación 2 tiene que venir dado por el cambio de coordenadas. ¿Está bien? Ahora, ¿qué mide la coordenada x en la ecuación 2 y qué mide la coordenada x en la ecuación 5? ¿Sí? En la ecuación 2, que es esta que está acá, yo llegué a esta ecuación porque x mide la posición del cuerpo respecto de donde yo tengo el resorte en reposo. ¿Está bien? O sea, x directamente es esto. Y acá yo mido en este problema que me lleva a la ecuación 5, x me da la posición del cuerpo respecto de la pared. ¿Está bien? O sea que el x que me queda en la ecuación 2 y el x que me queda en la ecuación 5 son las posiciones del cuerpo, una respecto al reposo y otra respecto a la pared. Por lo tanto, ambas difieren en L0 siempre, ¿está bien? O sea, difieren en la longitud de reposo del resorte. Es decir, la posición que tengo en la ecuación 5 es la posición de la ecuación 2 más L0, ¿está bien? Y este cambio de coordenadas se me satisface para todo tiempo, ¿sí? Entonces, si la posición de la ecuación 2 del cuerpo venía dada por esta oscilación, entonces la posición de la ecuación 5 viene dada por la misma solución, o sea, la misma oscilación, pero corrida en L0. ¿Está bien? Entonces, la solución de esta ecuación me da la misma oscilación que tenía antes, pero corrida en L0. ¿Se ve este argumento así como vemos con los dedos? ¿Los convenzo? Buenísimo. Bueno, esto se puede formalizar. Para los que vieron ecuaciones diferenciales, esto se formaliza, digamos, ahora lo muestro, porque me había olvidado acá que había hecho el dibujito. ¿Está bien? Entonces, si yo miro esto, yo tengo la misma oscilación, nada más que corrida L0 hacia arriba. Es decir, si yo grafico, yo tengo esta función coseno y la muevo L0, entonces tengo la misma función, pero corrida hacia arriba. Eso es como vieron en análisis. ¿Está bien? Y esto corresponde a la oscilación del resorte alrededor de la posición en reposo, pero ahora descrito desde la pared. O sea que lo que antes iba entre menos L0 y L0, ahora va entre 0 y 2L0 porque yo simplemente desplacé mi sistema de referencia. ¿Está bien? Entonces, eso se formaliza porque de la teoría de las ecuaciones diferenciales nosotros sabemos que
la versión más general de la ecuación del oscilador armónico que estamos viendo es esta, o sea, es x 2 puntos más omega cuadrado por x igual a una constante. ¿Está bien? Y que la solución, cuando yo tengo una ecuación como esta, que es una ecuación del oscilador armónico inhomogénea, la solución más general de la ecuación del oscilador armónico la puedo expresar como una suma de dos familias de soluciones. En realidad, una familia de soluciones más una solución característica. Es decir, la solución más general de la ecuación diferencial del oscilador armónico inhomogénea la puedo expresar como todas las soluciones de la ecuación homogénea asociada, que son la que vimos en la primera hoja y la que vimos en la clase pasada, más una solución particular cualquiera de esta ecuación inhomogénea. ¿Sí? ¿Y cuál es la solución particular que vamos a buscar siempre? Bueno, la que sea más fácil de encontrar. Y todas las soluciones de la ecuación homogénea asociada son, como les decía, estas que están acá. ¿Está bien? O sea, x de t igual a a por el coseno de omega t más phi para todo a y para todo phi. ¿Está bien? ¿Y cuál es la solución particular más fácil para encontrar de esta ecuación 5? Bueno, dado que esta ecuación 5 es una forma de reescribir las ecuaciones de Newton, la solución más fácil de las ecuaciones de Newton es la posición de equilibrio. Es aquella que se cumple cuando la aceleración es cero. Entonces, una solución particular de esta ecuación es, en vez de una solución oscilatoria, es una solución x igual constante. ¿Está bien? Es aquella que cumple que la aceleración es cero. Y eso justamente es la posición de equilibrio. ¿Está bien? En este caso, que yo tengo una sola fuerza en x, entonces la posición de equilibrio es aquella posición que hace que la única fuerza que tengo en x se me hace cero. En este caso, la posición de equilibrio viene dada por la posición en la cual la fuerza elástica se hace cero, y la fuerza elástica se hace cero cuando el resorte está en reposo. O sea, en este caso de aquí, ¿está bien? La posición de equilibrio es la longitud en reposo del resorte. Y por lo tanto, la solución general de la ecuación 7, que es esta que está acá, la ecuación del oscilador armónico en general, es todas las soluciones posibles de la ecuación homogénea asociada, es decir, del oscilador armónico igualado a cero, a por el coseno de omega t más phi, más la posición de equilibrio de mi problema. ¿Está bien? Estas son las soluciones generales del oscilador armónico. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá o paso para el siguiente ejemplo? ¿Podrías repetir esto último, lo de la solución particular? Sí. Digamos, la teoría de ecuaciones diferenciales me dice que la solución de esta ecuación va a ser todas las soluciones de la ecuación homogénea asociada, ¿está bien? Más una ecuación particular. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, sí, hasta ahí sí. Ok, la pregunta es, bueno, ¿cuál es una solución particular de esto? ¿Está bien? Bueno, una solución particular de esto, la solución particular más fácil de encontrar, es, la solución más fácil particular de encontrar esto, es digamos, la solución más fácil es una solución que no dependa del tiempo. ¿Está bien? Es decir, cuando x, en vez de ser función del tiempo, es una función constante. ¿Sí? ¿Me crees ese argumento? Sí, sí, sí. Bueno, si me crees eso, entonces la solución, si yo busco entonces una solución más fácil, como la solución más fácil, voy a buscar a ver si puedo encontrar una solución que no dependa del tiempo, porque si no depende del tiempo, la puedo encontrar fácil. Ahora, si no depende del tiempo, eso quiere decir que la derivada segunda de esa función tiene que ser cero, porque la de la primera es cero, porque esa posición es constante. ¿Está bien? Lo que te digo es que si yo estoy buscando una solución que sea constante en el tiempo, esa solución constante en el tiempo es aquella que coincide con que la aceleración sea cero. Bueno, la solución de esta ecuación que hace que la aceleración sea cero es la posición de equilibrio, porque es la posición que hace que todas las fuerzas valgan cero, que la suma de fuerzas valgan cero.
¿Está bien? Ok, está bien. Quizás vamos a ver el siguiente ejemplo y si no se te aclara, volvemos a esto, ¿te parece? Dale, dale, genial. Buenísimo. Entonces digo, bueno, ¿qué pasa ahora? Digo, avancemos un paso más. Agarro y el resorte, en vez de ponerlo en el plano horizontal, lo cuelgo del techo, ¿está bien? O sea, tengo la gravedad de la dirección del resorte, ¿está bien? Agarro el mismo resorte ideal y lo cuelgo del techo. Y a ese resorte le cuelgo una masita de masa M. ¿Estamos bien hasta acá? Si yo ese resorte lo llevo despacito, ¿está bien? O sea, el peso que ¿qué va a hacer con el resorte? Me lo voy a ir estirando, ¿está bien? Entonces, está claro que va a haber un estiramiento del resorte para el cual la fuerza elástica y el peso son iguales. Y ese sistema va a estar en equilibrio. ¿Está claro para todos eso? Sí, ¿Está bien? sí. Entonces, para cuando digamos, si yo eso lo llevo despacito a la posición de equilibrio y lo dejo en reposo en la posición de equilibrio, también esto es muy importante, si yo lo llevo a la posición de equilibrio y lo dejo en reposo ahí, entonces yo voy a tener ahí que en esa posición de equilibrio la fuerza elástica y el peso son iguales y opuestas, con lo cual la fuerza resultante es cero. Y a su vez, la velocidad es cero. Con lo cual, si la sumatoria de fuerzas es cero y la velocidad es cero, es decir, eso no va a salir de esa posición, ese cuerpo se me va a quedar en la posición de equilibrio para siempre. ¿Está bien? Entonces, esa es una solución de mi problema. ¿Está bien? Una solución en la cual el cuerpo no oscila. O sea, con estas dos fuerzas, ese cuerpo no oscila. Porque si yo lo pongo en la posición de equilibrio con velocidad cero, el tipo se queda ahí para siempre. ¿Está bien? Ahora, si yo en lugar de llevar la posición de equilibrio, lo estiro un poquito más, ¿está bien? ¿Cómo va a ser la fuerza resultante en este caso? No va a ser distinta de cero. Va a ser distinta de cero y ¿para dónde va a apuntar? Para arriba. Para arriba, porque si acá la fuerza elástica, con el resorte estirado de esta manera, o sea, yo lo estiré un delta L de equilibrio, justo esto me alcanzó para compensar el peso, y yo cuanto más estiro el resorte, más grande la fuerza elástica, quiere decir que acá es más grande que acá. Y si acá era igual al peso, acá va a ser mayor que el peso. ¿Lo ven? Entonces, en este punto, la fuerza elástica va a ser la fuerza resultante va a ser hacia arriba, porque acá la fuerza elástica es mayor al peso, es decir, acá, pero la fuerza elástica va a ser mayor al peso, esto ya lo puedo borrar, ¿está bien? Y entonces, si yo acá lo dejo en reposo, el resorte se va, el cuerpo este se va a empezar a mover para arriba. ¿Lo ven eso? Sí. Entonces, el resorte se va para arriba, se van primero a desestirar. ¿Está bien? Cuando pase por la posición de equilibrio, ¿cómo van a ser las dos fuerzas acá? Igual. Van a ser iguales, ¿está bien? O sea que cuando pase por la posición de equilibrio, la fuerza resultante va a ser cero. Pero como viene con una cierta velocidad, no se va a poder quedar en el equilibrio. La misma velocidad lo saca de la posición de equilibrio. Entonces el cuerpito este va a seguir avanzando hacia arriba, ¿lo ven? Sí, sí. Ahora, cuando yo esté arriba de la posición de equilibrio, un poquito por acá, ¿el resorte cómo va a estar? ¿Estirado o comprimido? Comprimido. No, señores y señoras. Va a estar todavía estirado. Menos estirado que en el equilibrio, pero todavía estirado. ¿Está bien? Porque la longitud del reposo del resorte está acá arriba. Cuando esté por acá, el resorte está menos estirado, pero todavía está estirado. ¿Lo ven? Sí, está bien.
Sí, sí, Claro, está comprimido respecto a la posición en reposo, ¿no? Sí, no, momento. Está menos estirado que respecto a la posición en reposo. Está bien, acá es importante ser precisos con las palabras, pero va a estar estirado todavía. Está bien, sí, sí. Ahora, cuando estaba en la posición de equilibrio, la fuerza elástica era igual al peso. Ahora, si yo lo estiro un poquito menos que la posición de equilibrio, ¿la fuerza elástica va a ser más grande o más chica que antes? Que respecto del equilibrio. Va a ser más chica, ¿está bien? Más chica, porque cuanto menos esté estirado el resorte, más chica va a ser la fuerza. Entonces, si yo lo tengo por acá, por esta posición que está acá, a ver si lo puedo hacer con un dibujito. Cuando el cuerpo esté por acá, más o menos, ¿está bien? Estoy arriba de la posición de equilibrio, el resorte todavía está estirado, pero la fuerza elástica aquí es más chica que el peso, ¿está bien? Entonces, si es más chica que el peso, la fuerza resultante, ¿para dónde va? Para abajo. Para abajo, ¿está bien? Pero el cuerpo se está moviendo para arriba. Es decir, que esa fuerza resultante me lo va a empezar a frenar. ¿Sí? Entonces me lo va a frenar, no sé si me lo va a frenar acá en el reposo o se va a comprimir un poco acá, pero después esa misma fuerza me lo va a empujar hacia abajo. Entonces esto va a empezar a oscilar, ¿está bien? Pero va a oscilar alrededor de qué posición. ¿De la posición en reposo o de la posición de equilibrio? Posición de equilibrio. De la posición de equilibrio, ¿está bien? Que en este caso no coincide con el reposo del resorte. Son dos cosas distintas, ¿está bien? O sea, oscila alrededor de la posición de equilibrio porque, digamos, esto oscila debido al cambio de signo de la fuerza. Lo que manda acá no es la fuerza elástica, sino la fuerza resultante. Entonces, cuando la fuerza resultante cambia de signo, eso me da la oscilación. Y la fuerza resultante cambia de signo alrededor de la posición de equilibrio. ¿Lo ven eso? A mí no me queda claro una cosa. ¿Qué es lo importante de la posición de reposo del resorte en esto? Y la Porque posición de reposo te da la forma de escribir la fuerza elástica. No es que sea importante, es necesario. ¿Está bien? Porque el resorte se comprime o empuja, recuerdo si está estirado o comprimido respecto a la posición del reposo. ¿Está bien? O sea, el L0 del resorte te da si el resorte está comprimido o estirado. O sea, si está haciendo fuerza, en este caso, hacia arriba o hacia abajo. ¿Está bien? O sea, es una cosa el resorte consigo mismo, pero después vos podés el resorte en el contexto de otras fuerzas. Cuando vos tenés el resorte solo, todo parece igual. Cuando le pones otra fuerza que está en la dirección del resorte, ahí las cosas se complican un poquito más. ¿Sí? Flor Niesi, te quedó el micrófono abierto. Te avisan acá, te aviso yo también. Bueno, ¿me siguen este razonamiento? Todo bien, todo bien. ¿Me siguen este razonamiento con los dedos hasta ahora? Entonces, la solución de este problema me tiene que dar que esto oscila alrededor de la posición de equilibrio. ¿Está bien? Pero eso es exactamente lo que dedujimos de antes de lo que me dice la ecuación de la teoría de ecuaciones diferenciales. Entonces, veamos cómo sacar primero la posición de equilibrio, ¿está bien? Yo agarro la posición de equilibrio. ¿Cómo saco la posición de equilibrio? Bueno, la posición de equilibrio es aquella posición en la cual la suma de las fuerzas da cero. Está bien, es cuando la fuerza elástica y el resorte sumado, la suma vectorial de la fuerza elástica y la fuerza peso dan cero. Es decir, cuando menos K por la fuerza elástica, el valor de la posición de equilibrio, más mg es igual a cero. Esto, como les decía, si yo paso esto sumando para el otro lado y lo doy vuelta, la posición de equilibrio la obtengo cuando el módulo de la fuerza elástica es igual al módulo de la fuerza peso, es decir, cuando la fuerza elástica en módulo es igual a la fuerza peso. Y de acá me da que la posición de equilibrio es la posición en reposo del resorte, si yo acá la despejo, más este término que está acá. Y este término que está acá es lo que se estira el resorte debido al peso. También fíjese que es mg sobre k.
cuanto más grande sea m respecto a la constante elástica del resorte, más se va a estirar el resorte en el equilibrio. ¿Está bien? O sea, cuánto se estira, cuán abajo tengo la posición de equilibrio, depende de cuán grande sea la masa respecto a la dureza del resorte, lo cual tiene sentido. Si tengo un resorte blandito, esto se me va a ir muy para abajo, y si tengo un resorte duro, apenas se me va a estirar. ¿Está bien? Ahora, si yo agarro y planteo la misma ecuación, pero en condiciones dinámicas, es decir, planteo cuando las dos fuerzas no valen cero, es decir, la condición más general, la ecuación de Newton más general me queda que la sumatoria de la fuerza elástica y el peso es igual a m por x 2 puntos. Y si yo despejo aquí esta ecuación y lo llevo a la forma clásica de la ecuación de movimiento, me queda una ecuación que del lado izquierdo es x 2 puntos más k sobre m por x. ¿Está bien? Es decir, me queda la clásica, y de este lado tengo una constante distinto de cero. Es decir, me queda la ecuación del oscilador armónico inhomogéneo. ¿Está bien? La condición más general. Entonces, ¿cuál es la solución de esto, de 8? Bueno, esto ya lo sabemos nosotros. La solución de 8 va a ser todas las soluciones de la ecuación homogénea asociada, es decir, todas las soluciones de esta ecuación igual a 0, esas son a por el coseno de omega t más phi, más una solución particular. Pero yo ya sé también que esa solución particular, una solución particular de esta ecuación, es la posición de equilibrio. Es decir, es una solución constante que no depende del tiempo. ¿Está bien? Si yo, fíjate que yo le pongo esta solución en esta ecuación, se cumple para cuando x 2 puntos es igual a 0. ¿Está bien? Es decir, la solución particular es la solución independiente del tiempo. Entonces, listo, yo ya acabo de encontrar la solución general de este problema. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si yo de todas estas soluciones generales, porque acá tengo tantas soluciones como valores de A y phi puedo elegir, yo quiera una que me cumpla ciertas condiciones iniciales? ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Bueno, supongamos que mi posición inicial es que llevo el cuerpo a la posición 2L0. Como yo estoy midiendo, recuerden, la posición desde el techo, entonces llevar esto a la posición 2L0 es que el mismo resorte mida 2L0. ¿Está bien? Entonces, si yo lo llevo a esta posición inicial y lo dejo ahí con una velocidad nula, entonces hago lo mismo que hice antes, es decir, derivo la ecuación de posición, evalúo ambas en cero y a mí me quedan las dos ecuaciones algebraicas que me satisfacen las condiciones iniciales. Es decir, que la posición a tiempo cero me va a quedar, si yo reemplazo acá por cero, a por el coseno de phi más el x de equilibrio. ¿Está bien? Fíjense que la determinación de las constantes a y phi la hago sobre la ecuación general. ¿Está bien? O sea, me queda a por el coseno de phi igual a x de equilibrio. Esto tiene que ser igual a 2L0. ¿Está bien? Y la velocidad a tiempo cero me tiene que dar 0. ¿Está bien? Cuando yo derivo esto me queda así. Lo pueden chequear, si le queda alguna duda se los muestro después, pero esto, si no lo ven ahora, son capaces de hacerlo con lo que vimos antes. Entonces, de acá salen que esta ecuación de abajo se satisface para phi igual a 0, y si phi vale 0, acá el coseno de 0 me queda 1, y me da entonces que la amplitud es 2L0 menos el x de equilibrio. ¿Está bien? Es decir, que si yo lo estiro esto hasta la posición 2L0, la amplitud de la oscilación va a ser la diferencia entre la posición inicial y la posición de equilibrio, porque esto va a oscilar alrededor de la posición de equilibrio. Entonces va a oscilar, digamos, si yo lo aparté de la posición de equilibrio una cantidad h, entonces esto va a oscilar h y menos h alrededor de la posición de equilibrio. ¿Está bien? Y eso es lo que me está diciendo esas ecuaciones. Profe, Dime. te hago una pregunta. Me perdí un poco. Dale. ¿Cómo haces para ir de 8 a la ecuación de abajo? ¿De 8 a la ecuación de abajo? Sí.
No, es que yo no voy de 8 a la ecuación de abajo. Yo dije que la solución de 8 es esta ecuación de abajo. Ok, pero ¿de ¿Por dónde sale qué? eso? ¿Por qué? Porque habíamos dicho acá que lo que acá habíamos visto con los dedos tiene una versión más general que es esta. ¿Está bien? Si yo tengo una ecuación la ecuación del oscilador armónico inhomogénea, que es la ecuación más general del oscilador armónico, que es esta que está acá, ¿está bien? La solución general de esta ecuación, ¿está bien? Primero que si yo tengo esta ecuación que es inhomogénea, yo siempre puedo decir que la misma ecuación igual a 0 es la versión homogénea de esta ecuación. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Nínive? Sí, Ok, entonces, lo que me dice la teoría de ecuaciones diferenciales es que la solución más general de esta ecuación son todas las soluciones de esta ecuación, es decir, todas las soluciones de esta ecuación yo las conozco, porque todas las soluciones de esta ecuación tienen la forma a por el coseno de omega t más phi para cualquier valor de a y de phi. ok. ¿Está bien? Más una solución particular. ¿Cuál es esa solución particular? Es la más fácil que puedo encontrar. Y la solución más fácil que puedo encontrar es la solución independiente del tiempo. Eso en general para cualquier ecuación diferencial. Ahora, da la casualidad que en estas ecuaciones que provienen de la ecuación de Newton, la ecuación independiente del tiempo es la posición de equilibrio. Entonces, Ok. cuando yo estoy acá en una ecuación derivada, una ecuación no homogénea, como esta del oscilador armónico, derivada de las ecuaciones de Newton, la solución más general son todas las soluciones de la ecuación homogénea asociada, que son las que sabíamos de antes, más una solución particular. Y esa solución particular es la posición de equilibrio. Es decir, que el corolario de esto es que si yo me aparece una ecuación de este tipo, es decir, una ecuación del oscilador armónico inhomogénea, yo ya sé que la solución de esto es una solución de este tipo. O sea, una oscilación armónica con dos constantes a determinar, más la posición de equilibrio. ¿Está bien? ¿Y por qué lo sé esto? Porque si yo esto lo reemplazo acá, se me cumple. ¿Está bien? Para todo tiempo. Ok, ¿Sí? sí, gracias. De nada. Entonces, lo que vi acá es un ejemplo. Dije, bueno, veamos un ejemplo de esto. ¿Está bien? O sea, en este ejemplo, si yo hago el péndulo colgado de la pared, perdón que esté di vuelta el coso, esta constante C que está acá, es lo que me queda acá del otro lado del igual. ¿Está bien? Entonces, lo que tengo acá, la ecuación 8, es una ecuación del oscilador armónico inhomogéneo. Entonces, con lo que vi la página anterior, yo simplemente sé que si yo me toco una ecuación de esta, yo ya sé la solución. Porque la solución general de esta ecuación son todas las soluciones de la ecuación que yo resolví la clase pasada, que es la versión homogénea de esto, es decir, la versión de esta igualada a 0, más una solución independiente del tiempo. Y la solución independiente del tiempo, las ecuaciones de Newton, es la posición de equilibrio. Chan. Así que, y la posición de equilibrio yo la hallé acá, ¿está bien? O sea que todo esto es combinar, todo esto que la solución general es combinar esta amplitud que saqué acá, esta fase que saqué aquí, y esta posición de equilibrio que saqué acá. ¿Está bien? Pregunten todo lo que quieran, expresen todas sus dudas, ¿está bien? Esta es la primera parte de la clase. O sea, una pregunta. Dime. No me termina de quedar claro qué es, o sea, qué implica que phi sea 0. ¿Qué implica que phi sea 0? Básicamente acá que esto empieza de la amplitud máxima. ¿Está bien? Porque la amplitud máxima de phi en el contexto del coseno. ¿Está bien?
Entonces, vos fíjate que acá que phi sea 0, esto quiere decir que a t igual 0, el argumento del coseno vale 0. ¿Está bien? Y el coseno es máximo cuando su argumento vale 0. Claro. Es decir, que lo que te está diciendo básicamente es que esta oscilación empieza desde su amplitud máxima. Y eso tiene que ver por cómo yo elegí las condiciones iniciales, porque yo lo puse en una posición con velocidad nula. ¿Está bien? Entonces, como yo lo pongo con velocidad nula, ahí estoy fijando la amplitud máxima. ¿Está bien? En términos de energía, vas a ver, cuando lo veamos, es que yo ahí le di toda la energía posible al resorte y esa energía potencial elástica se me va a transformar en energía cinética. Es decir, el resorte no se me puede estirar más de lo que yo lo estiré. Porque si se me estira más, quiere decir que yo le estoy dando energía al resorte de algún otro lado. ¿Está bien? Ok. Quizá te parece chino básico esto que te hablo, si no viste nunca energía, pero en 2 clases vas a ver que vas a decir, mirá, ya, o sea, totalmente, créeme, digamos. Ok. Pero si no, miralo de acá, o sea, yo lo estiro, ahí, como lo dejo en reposo, no se me puede estirar más el resorte. También ese es el máximo estiramiento que va a poder tener. ¿Sí? Porque una vez que yo lo suelto, eso se va a comprimir. Y cuando vuelva a pasar de ahí, no va a tener, ¿me entendés? O sea, no puede tener una amplitud mayor, porque si fuera una amplitud mayor, quiere decir que a medida que va oscilando, la amplitud de oscilación se va aumentando. ¿Está bien? Bueno, eso es algo que va divergiendo, ¿está bien? Es como que la amplitud me está explotando. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, es como que estoy rompiendo el resorte si lo estiro más de lo que puede estirarse. No, lo que te digo es que si yo lo dejo en una posición y ahí lo dejo con velocidad nula, ¿está bien? Entonces, imagínate que yo lo estiro y lo dejo ahí con velocidad nula, entonces el resorte nunca se va a estirar más que esa posición inicial. Ok. ¿Está bien? Ahí sí. Si lo pensás, fíjate que es razonable, digamos. ¿Está bien? Y eso entonces por eso te da la fase 0, porque eso es compatible con que a tiempo 0 vos tenés la máxima amplitud de oscilación. Vos fíjate que si vos le pusieras, o si lo ven en la práctica, digamos, que a t igual 0, en lugar de tener velocidad nula, tiene una velocidad distinta de 0, esa no va a ser la máxima amplitud de oscilación. Y ahí te va a dar que la fase va a ser distinta de 0. ¿Está bien? Porque fíjate que en este contexto la fase te da 0 porque yo acá pongo que la velocidad inicial es 0. Si la velocidad inicial no fuera 0, phi te va a dar distinto de 0. Claro. Ahí creo que entendí. Sí, gracias. De nada. Tengo una pregunta, profe. Dale. ¿Llegás a que phi es igual a 0 porque elegís que el tiempo es 0 también? No sé a dónde va el W por T. Porque yo elijo que el tiempo es 0 acá. Yo acá podría tener t menos t0, yo podría ser tanto más... Sí, exactamente. Porque yo elijo mis condiciones iniciales a tiempo 0 y que en ese instante la velocidad es 0. Está bien. Y una pregunta más. Acá Dime. nosotros tenemos un resorte colgando del techo, como que es más fácil ver el lugar de equilibrio. Pero si yo tuviera un resorte con rozamiento sobre una mesa, por ejemplo, Sí. el equilibrio, ahí es como un rango, ¿no? Que no se va a mover. Y ahí tenés un rango de posiciones de equilibrio. Exactamente. ¿Está bien? Casualmente el resorte de apoyar una mesa con la fuerza de rozamiento sólido-sólido es un problema más complicado de resolver que si yo tuviera un rozamiento con una fuerza viscosa. ¿Está bien? De hecho, el rozamiento con la fuerza viscosa es lo que llamamos como el oscilador armónico amortiguado. Okay. Y acá aprovecho esto para darles una noticia. Yo, en principio, iba a dar el oscilador armónico amortiguado como la siguiente clase de esto, digamos. Pero no voy a dar la clase que viene oscilador armónico amortiguado porque como no la ven por 2 cosas, digamos. Primero porque no lo ven en la práctica y la práctica se está acercando. Entonces tengo que empezar con energía para darle tiempo a la práctica. ¿Está bien? Para ver primero las clases antes en la teoría. Y después porque es una clase que quizá me lleva un poquito de tiempo, porque para dar cómo encontrar las soluciones del movimiento del oscilador armónico amortiguado,
tengo que hablar de números complejos. Y tengo que ver cómo hacer un resumen de números complejos para alguien que no haya visto nunca un número complejo. ¿Está bien? Y todo eso me tiene que quedar autocontenido en una clase. Entonces, en principio, voy a sacar oscilador amortiguado. Si tengo tiempo, lo voy a dar en alguna clase más adelante, que me quede algún huequito, está bien. Y si no, les puedo dejar un apunte para que ustedes, el que quiera verlo, lo mira. ¿Está bien? Eso lo vamos viendo, pero si ustedes realmente quieren ver oscilador amortiguado, me dicen, hacemos una encuesta ahora que sabemos hacer encuestas, hacemos una encuesta y vemos si lo damos. ¿Está bien? Pero en principio la noticia es que la clase que viene no voy a dar oscilador amortiguado, sino que voy a empezar con energía. ¿Está bien? Bueno, eso. Cierro la encuesta. Ahí le estoy mostrando los resultados de las encuestas, ¿está bien? 58 a 42, 48 personas vieron y 35 no vieron. Números complejos antes de esta materia. Bueno, ¿me están escuchando o se cortó la comunicación? Sí, se escucha. Muy bien. Bueno, ahora vamos a la siguiente parte de esta materia, que es lo que llamamos, volvemos al péndulo, ya habíamos visto, y vamos a ver el péndulo ideal y lo que llamamos la aproximación de pequeñas oscilaciones. ¿Está bien? Entonces, volvamos a visitar el péndulo. ¿Sí? Acuérdense que el péndulo ideal es un péndulo en el cual yo agarro una soguita, la clavo del techo en un punto. Esa soga es una soga ideal, es decir, que es una soga inextensible y de masa despreciable. Perdón. Pongo un objeto puntual de masa m en ese extremo, lo separo de la vertical y lo suelto. Entonces esto oscila alrededor de esta posición de la vertical. ¿Está bien? Que es la posición de equilibrio. ¿Estamos bien hasta ahí? La pregunta es, que nos vamos a hacer, ¿esa oscilación del péndulo es la oscilación del oscilador armónico o no? Si no lo es, ¿puede serlo bajo alguna aproximación? Bueno, esas son las dos preguntas que vamos a hacernos acá. ¿Está bien? Entonces, para resolverlo, hacemos lo de siempre. Si yo quiero saber cómo se mueve algo en este contexto de cuerpos puntuales, lo que tengo que hacer es usar la teoría de Newton para encontrar la ecuación de movimiento. La teoría de Newton es encontrar la segunda ley de Newton. Para eso tengo que hacer el diagrama de cuerpo libre, poner las fuerzas que actúan, en este caso son la tensión que va hacia el clavo, ¿está bien? En la dirección de la soga y el peso que va en la dirección vertical, son las únicas dos fuerzas. Y como todo cuerpo que tiene una trayectoria que no es una línea recta, me conviene usar coordenadas polares. Entonces elijo la coordenada radial en la dirección radial, está bien, saliendo del origen de mi sistema de coordenadas, y la coordenada tita, el tita versor en la dirección perpendicular a R, en la dirección que crece el ángulo. Como yo el ángulo estoy definiendo a partir de acá, tita crece hacia allá, ¿está bien? Entonces el tita versor va para acá. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Entonces, ¿qué hago una vez que tengo esto? Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, pero nada más que descompongo mis vectores en coordenadas polares. ¿Está bien? Entonces me queda una ecuación para la coordenada radial y una ecuación para la coordenada en tita. ¿Sí? En la coordenada radial me queda positivo, me queda la componente del peso que está sobre el cateto adyacente, o sea, mg por el coseno de tita, y hacia adentro me queda menos la tensión. ¿Está bien? Negativa. Y esto tiene que ser igual a masa por la aceleración radial. Si se acuerdan, la aceleración radial era menos r por tita punto cuadrado. En este problema, r, que es el radio de giro, es la longitud de la soga, entonces acá me queda menos m por l por tita punto cuadrado. L es la longitud de la soga, Nicole. ¿Sí? Es la distancia que va de acá hasta acá.
¿Está bien? No la escribí. Si querés la pongo acá. ¿Está bien? Y en la ecuación en tita me queda la componente que el peso proyecta sobre el cateto opuesto, que es el seno. Entonces, me queda, fíjense que me queda en este punto me queda negativo, menos mg por el seno de tita. Y acá me queda igual, entonces, a masa por la aceleración en tita. La aceleración en tita, si recuerdan, era r por tita 2 puntos. O sea que la ecuación radial es esta, y la ecuación en tita me da esta de aquí. ¿Estamos bien hasta acá? Profe, ¿puedo hacer una consulta de esto? La que quieras. ¿En qué casos de péndulo voy a tener una fuerza que no coincide con el reversor? Porque hay un ejercicio en la práctica que no coincide con el reversor y no entendí muy bien por qué. O sea, no es la tensión. Es una muy buena pregunta. Cuando eso te va a pasar y la precisás, en el ejercicio de la práctica está, fíjate que la podés ver acá. Eso es cuando tenés una varilla en lugar de una soga. ¿Está bien? Básicamente. Pero no siempre cuando es una varilla. Digamos, si yo tengo una varilla y hago girar esto en el plano vertical, imagínate que puedo dar toda la vuelta, como el problema 12 que me contestaste y te respondí hoy a la mañana en el foro, Tomás. Yo tengo eso que da vueltas en el plano vertical. Entonces, si yo hago esta ecuación de acá, ¿está bien? Si esta fuerza no tiene componente en tita, o sea, la fuerza que hace la soga acá no tiene componente en tita, si acá no hay nada, solo el peso, fíjense que el tita 2 puntos depende de tita. ¿Está bien? O sea, ¿puede ser esto un movimiento circular uniforme? No sé. Ah, qué pregunta que hice. Puede ser, es un semicírculo lo que está haciendo. Que sea un semicírculo quiere decir que es parte de un movimiento circular. Yo digo, además de que sea circular, ¿puede ser uniforme? Para que el movimiento circular sea uniforme, ¿qué condición tiene que cumplir? ¿No era que tita 2 puntos era cero, puede ser, porque tita punto era constante, la velocidad angular era constante? Correcto, exactamente. Un movimiento circular uniforme es aquel en que tita punto es constante. Si tita punto es constante, tita 2 puntos, ¿cuánto tiene que valer? Cero. Cero. Pero acá tita 2 puntos no es cero, porque tita 2 puntos depende del seno de tita. ¿Está bien? Entonces, y esto es compatible, esto quiere decir que este es el típico movimiento circular, si la única fuerza es así, si yo dejo a algo, un péndulo, oscilando, ¿está bien? Incluso con la posibilidad de dar una vuelta en el plano vertical, y la única fuerza que tiene, digamos, en la parte tangencial es el peso, entonces ese movimiento circular no puede ser uniforme, ¿está bien? Va a ser más rápido abajo y más lento arriba, ¿está bien? Tiene que ser así, se acelera cuando baja y se lentece cuando sube, ¿está bien? Si yo quiero hacer que en el plano vertical el movimiento circular sea uniforme, yo tengo que de alguna manera meterle una manija de manera de tratar de ralentar el movimiento cuando pasa por abajo y acelerarlo cuando vaya por arriba. ¿Está bien? Es decir, yo acá le tengo que agregar una componente tita de la fuerza de vínculo que tiene que compensar exactamente al peso, a la componente tita del peso para todo tita. De manera que la componente de la fuerza de vínculo y el peso, o sea, la fuerza resultante en tita, sea cero para todo tita. Si yo logro hacer que la fuerza resultante en tita sea cero para todo tita, entonces tita 2 puntos va a ser cero y voy a tener un movimiento circular uniforme en el plano vertical. Si no, no lo voy a poder lograr. Pero para hacer eso, no lo puedo hacer como una soga, porque la soga no puede hacer una dirección en tita, lo tengo que hacer con alguna varilla, con alguna cosa, que pueda hacer una fuerza en otra dirección. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Muy bien. Entonces, si volvemos a este problema, que es el péndulo común,
A ver, vamos a despejar acá. Yo puedo, fíjense que acá la masa se me simplifica, paso el tito 2 puntos para acá, y esta ecuación la puedo expresar así en forma de la ecuación de movimiento, y me queda tita 2 puntos más g sobre L por el seno de tita igual a 0. ¿Ustedes qué opinan? ¿Esta es la ecuación de un oscilador armónico o no? Se cortó. La Una amplitud. pregunta. No. Sí. Sí, No, que ¿por qué no despejar la otra ecuación? porque no quiero. Ah, ok. No, perdón, era un chiste. Porque la otra ecuación yo no sé cuánto vale t. Ah, ok. ¿Está bien? La otra ecuación es la Ok. que me da el valor de t, y t depende de tita. Fíjate igual que Está nosotros bien. hace un par de clases vimos que esta ecuación la podían resolver, ¿se acuerdan? Resolver en cierto punto. ¿Qué puedo sacar de esta ecuación? ¿Qué les enseñé? ¿Qué aprendimos a usar hace 2 clases respecto a esta ecuación? Que no lo vimos directamente en la teórica, pero sí vimos el ejemplo del casquete y algunos hicieron del péndulo y les dio que era similar, ¿se acuerdan? ¿Qué sacamos de esta ecuación? ¿Tita punto en función de tita? Tita punto en función de tita. ¿Se acuerdan que si yo acá hago el cambio de variable de tita punto, lo expreso como de tita punto de tita por de tita de t? Yo podía integrar esta ecuación y sacar tita punto en función de tita, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, algunos más que otros, repasen un par de clases para atrás. Yo esta ecuación puedo sacar tita punto en función de tita. ¿Está bien? Si saco tita punto en función de tita, lo reemplazo en la primera y puedo sacar cuánto vale la tensión en función de tita. Para eso me sirve la primera ecuación. ¿Está bien? Ah, gracias. Sí, sí, sí. De nada. Pero si yo quiero sacar tita punto en función de t, yo puedo decir, mira, si a mí me queda la ecuación de un oscilador armónico, yo ya sé cuánto vale tita punto en función de t. Porque yo acabo de ver las ecuaciones de oscilador armónico. Lo que antes era x, ahora es tita. ¿Está bien? Ahora, ¿es esta la ecuación del oscilador armónico o no? Si no lo fuera, ¿qué debería cambiar para que lo fuera? ¿Qué tiene de parecido esta ecuación, de parecido distinto, esta ecuación 9 que ven acá, a la ecuación con la que empezamos la clase, a esta ecuación? Fíjense que si yo en lugar de poner x pusiera tita acá, ¿está bien? Y voy al péndulo. Chachán, chachán. ¿Sí? ¿Sería la misma ecuación o no? No, porque no faltaría la velocidad angular al cuadrado, el w al cuadrado. O sea, Bueno, el w al cuadrado es g sobre l. ah, ok, claro. Es el número positivo. Lo que cambia es lo que dice Adrián, Carolina y Nicole, que es que acá tengo el seno de la función. Esta es una función, una ecuación diferencial, cuya solución es la función tita de t, o sea, la función que me da el ángulo en función del tiempo. ¿Está bien? Esta es la derivada segunda de esa función, pero acá no tengo la función tita sola, digamos, me aparece dentro de un seno. Por lo tanto, esto es una ecuación diferencial de segundo orden, homogénea, pero es una ecuación no lineal. ¿Está bien? Porque me aparece la función que soluciona acá, me aparece dentro de una función que hace que sea una función no lineal, que es la función seno, que es una función no lineal. ¿Está bien? Entonces, lo que les decía antes, ¿podemos resolver esta ecuación 9? Bueno, lo que ustedes vieron hace un par de clases es que sí podemos sacar
la velocidad angular en función del ángulo, o sea, tita punto en función de tita, pero de esta ecuación no podemos sacar analíticamente tita de t. ¿Está bien? O sea, no tiene una solución analítica. Entonces, ¿cómo hacemos en física? Bueno, si yo no puedo resolver algo, ¿me quedo cruzado de brazos o me fijo si puedo hacer alguna aproximación razonable en que lo cual lo pueda resolver? Bueno, veamos si puedo hacer alguna aproximación, razonable o no, en lo cual lo pueda resolver. Y esa aproximación es lo que llamamos la aproximación de pequeñas oscilaciones. ¿Está bien? Y esa oscilación de pequeñas oscilaciones implica ver un teorema que vieron en el análisis del CBC, que es el teorema de Taylor. ¿Se acuerdan del teorema de Taylor? Sí. Muy bien, el teorema de Taylor, ¿qué me dice? Que si yo tengo una función continua y n veces derivable, es decir, que le puedo calcular la derivada todas las veces que yo quiera, por lo menos hasta orden n, esa función la llamo f de tita. Entonces, cualquier función que sea continua y n veces derivable, la puedo aproximar por un polinomio alrededor de un punto cualquiera. Y ese polinomio es lo que se llama la serie de Taylor. ¿Está bien? Y Taylor lo que dice es que ese polinomio tiene esta pinta que está acá. Es un polinomio cuyos coeficientes de ese polinomio tiene que ver con las derivadas de la función, con las enésimas derivadas de la función alrededor de ese punto. Es decir, que si yo tengo una función continua, el valor de esa función cerca del punto en el cual estoy aproximando, que es el valor tita 0, lo puedo aproximar como la función de valor tita 0, más un término lineal, cuya pendiente es la derivada, y digamos esto es centrado en tita 0, más un término parabólico, ¿está bien? Porque esto es un término cuadrático, cuyo coeficiente tiene que ver con la de la segunda, más f tercera sobre 3 factorial por tita menos tita 0 al cubo, etcétera, etcétera, etcétera. Esta sería la aproximación a segundo orden de una función continua y 2 veces derivable, al menos, en las proximidades del valor tita 0. ¿Está bien? Y eso es lo que me dice el desarrollo de Taylor. ¿Está bien? Esto lo aplicamos a nuestro problema. ¿Está bien? Si la función esta f de tita es el seno de tita, y tomamos como tita 0 igual a 0, es decir, desarrollamos la función seno de tita en una serie de Taylor alrededor de tita 0 igual a 0, y nos quedamos solo con el término primer orden, es decir, solo nos quedamos con esta parte, entonces el seno de tita va a ser, si f de tita es tita, entonces acá me queda seno de tita, acá me queda tita 0 es 0, o sea que acá me va a quedar el seno de tita 0, el seno de 0, que vale 0, más la derivada del seno, evaluada en el punto en el cual estoy desarrollando, es decir, el coseno de tita evaluado en 0, o sea, el coseno de 0, que vale 1, por tita menos 0, que es el punto que estoy desarrollando, más términos de orden superior que estoy despreciando, ¿está bien? Entonces, si el coseno de 0 vale 1, esto quiere decir que para tita suficientemente cercanos a tita igual a 0, yo puedo aproximar el seno de tita por tita. Esto lo habrán usado muchas veces para calcular límites, ¿está bien? El seno de x como x. ¿Está bien? Cuando hacían en el límite, cuando x tendiendo a 0 y tenía una función armónica, el seno metido, ¿está bien? Es decir que yo puedo aproximar el seno de tita por tita siempre y cuando tita sea un ángulo que esté cercano a 0. ¿Está bien? Y si tita es un ángulo que esté cercano a 0, quiere decir que esta aproximación va a valer siempre y cuando este péndulo oscile cerca de 0. Por eso es que se llama la aproximación de pequeñas oscilaciones. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Una pregunta. Dime. Cuando nosotros tomamos esto como que siempre son posiciones con un tita igual a 0, es como que estamos tomando posiciones de, no sé cómo decirlo correcto, como pequeños equilibrios, como se va desviando despacito, poquito, como para considerar un equilibrio o no. Porque no entiendo por qué al seno igual a 0, o sea, ¿de ¿Por qué dónde? en 0? Porque yo desarrollo, porque
En este caso, θ igual a 0 es el ángulo de equilibrio. Ok, Yo en realidad sí. lo puedo hacer a partir de cualquier ángulo. La serie de Taylor puede ser de cualquier posición arbitraria. Ahora, para mi problema, si yo quiero estudiar mi problema, como yo sé que esto va a oscilar alrededor de la posición de equilibrio, por lo que aprendimos de antes, ¿está bien? Entonces, esta próxima, digamos, yo quiero que durante toda la oscilación esta aproximación valga. ¿Está bien? Entonces, como esto va a oscilar alrededor de equilibrio, a mí me conviene desarrollarlo alrededor de la posición de equilibrio, que es alrededor donde va a oscilar. Por eso lo hago particularmente alrededor de θ igual a 0. Ok, ¿Está bien? bien. Entonces, yo me quedo con eso, y si yo reemplazo esta expresión 10 en la ecuación de movimiento 9, es en lugar de seno de θ, voy a tener θ. ¿Está bien? Ok, Y entonces, la ecuación del péndulo para pequeñas oscilaciones me queda θ 2 puntos más g sobre L por θ igual a 0. Y ahora sí, esta ecuación me queda igual a una ecuación que puedo resolver. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el atajo? No es un atajo, ¿cuál es la metodología que usamos? Yo llego a algo que no puedo resolver. ¿Qué hago? Me siento y digo, bueno, hasta acá llegué, listo, o veo hacer alguna aproximación que me lleve a algún terreno que yo sea conocido. Entonces, en física lo que hacemos es decir, bueno, si bien en la ecuación 9 no la puedo resolver, yo puedo hacer esta aproximación, digo, bueno, si esto oscila poco, el seno de θ es igual a θ, y en lugar de la ecuación 9 yo llego a esta ecuación 11, que sí es una ecuación, si ustedes se fijan, es una ecuación que es análoga a la ecuación 2 que vimos al principio de la clase, es la ecuación del oscilador armónico homogéneo. Esta vez es una ecuación diferencial lineal de segundo orden. Yo sé la solución de esto. ¿Está bien? Es lo que venimos hablando en las últimas dos clases. O sea, es análoga siempre y cuando yo llame a omega cuadrado como el cociente entre g sobre L. Es decir, si g sobre L es un número positivo. Entonces, si omega cuadrado es g sobre L, esta ecuación 11 es análoga a la ecuación 1, y la solución del péndulo para pequeñas oscilaciones va a ser que el ángulo en función del tiempo va a ser A por el coseno de omega t más phi. Con omega siendo la raíz de g sobre L. Y con un periodo de oscilación que va a ser 2pi por L sobre G. ¿Está bien? Es decir, este péndulo va a oscilar con un periodo que es 2pi por raíz de L sobre G. Y fíjense que esto lo que me dicen es que si yo puedo escribir las ecuaciones de esta manera, es decir, en la aproximación de pequeñas oscilaciones, y despreciando el rozamiento con el aire, entonces el periodo del péndulo, cosa que no es trivial, depende solamente de la longitud del hilo y de la gravedad. O sea, no depende de la masa del cuerpo que tengo colgada. ¿Está bien? Por supuesto, este resultado es válido siempre y cuando se mantengan las aproximaciones que estoy haciendo, es decir, siempre y cuando pueda despreciar el rozamiento del aire, pueda considerar la soga ideal y valga la aproximación de pequeñas oscilaciones. ¿Está bien? Es decir, que yo puedo encontrar cómo varía el ángulo en función del tiempo para el péndulo, siempre y cuando esas oscilaciones son pequeñas. ¿Está bien? Y al mismo caso que antes, puedo decir, bueno, yo puedo encontrar, si yo determino de esta solución general, yo, digamos, si quiero que cumpla con alguna condición particular, por ejemplo, que el ángulo a t igual a 0 sea pi sobre 4, y que en ese punto la velocidad angular sea 0, es decir, lo llevo hasta 45 grados y ahí lo suelto, bueno, la solución de esto tiene que ser esta que está acá, es decir, una oscilación armónica con amplitud pi sobre 4, o sea que esto va a oscilar entre 45 grados y menos 45 grados. ¿Sí? Y el tiempo que va a tardar en volver a la misma posición va a ser esto. Y si yo puedo despreciar el rozamiento con el aire, entonces este péndulo se va a quedar oscilando eternamente. ¿Sí? El rozamiento con el aire y todos los otros rozamientos que tenga. ¿Se entiende la idea? Yo tengo una pregunta, Pablo. Dale. ¿Qué sería específicamente cero cuando se hace la aproximación de pequeñas oscilaciones? O sea, ¿qué tan cercano a cero puede ser para aproximar? Y eso depende del error que vos, digamos,
hay dos formas de ver esto, digamos. Uno es que, digamos, esta aproximación va a valer en la medida en que digamos, en que el seno tita se parezca a tita. ¿Está bien? Y en la medida en que, digamos, igual esta aproximación, la oscilación tiene que ser exactamente igual al oscilador armónico. Entonces, si nosotros pudiéramos hacer la experiencia de laboratorio, yo lo que podría es hacer oscilar el péndulo, medir la trayectoria con algún detector de posición y comparar cuando la trayectoria, el ángulo en función del tiempo es distinto de lo que me predice la teoría. ¿Está bien? Es decir, yo puedo partir de distintas amplitudes iniciales y ver hasta, digamos, en qué momento se empieza a ver la diferencia. Es decir, en qué momento la oscilación del péndulo deja de ser igual a la predicha por la aproximación armónica. Y eso, por supuesto, en cierto punto va a depender con qué precisión vos puedas medir esos ángulos. ¿Está bien? O sea que la primera es cuándo vale, es decir, bueno, cuánto error yo soy capaz de medir digamos, y cuánto error soy capaz de tolerar. Un poco esa es la pregunta que contesta a eso, digamos. Los números cuantitativos no los tengo presentes ahora. Ok, perfecto. Bueno, escucho preguntas. ¿Le puedo hacer una pregunta? La que vos quieras. Sí. El periodo, ¿qué Sí. sería? O sea, el tiempo que en el péndulo, no sé bien El cómo tiempo que sería. tarda en volver a la misma posición. Ah, ¿Está bien? ok, o sea, Yo lo si suelto es acá, abierto, va y vuelve. El tiempo que tarda en llegar a la misma posición, con la misma velocidad, ese es el periodo. listo. Ok. Y otra cosita. Decime. Si vos aproximás, por ejemplo, el polinomio de Taylor del Sí, seno, pero para orden 2, ¿no te da sí. lo mismo? Ah, No. ¿y no te daría como más aproximado? Sí, me daría más aproximado, pero me daría una ecuación que no sé resolver. Ah, ¿por qué? Porque no, en lugar de tener este término, tendría un término cuadrático. ¿Tita te quedaría como tita al cuadrado? Claro, porque el siguiente término me da un término cuadrático. En Ah, realidad ok. el término cuadrático ni siquiera Cero. me quedaría un término cúbico, ¿está bien? Porque el término cuadrático se me hace cero. O sea, en la No, aproximación el siguiente término es cúbico. Alrededor no, de pero cero. yo digo de orden 2, o sea, como que el término cuadrado se te haga cero y te queda igual a tita. Y como que te aproxima mejor igual, ¿o no? Es que, no, digamos, la corrección al término lineal no es el término cuadrático en el seno alrededor de cero, sino que es el término cúbico. Ah, ok, ok. ¿Está bien? Ya La entendí. siguiente corrección no es un término cuadrático, el término cuadrático es cero. Entonces, si vos Listo. querés corregir el término lineal, lo tenés que corregir con el término cúbico. Ok, Eso me gracias. agregaría acá un término cúbico. No, sí, sí, eso ya no. Sería mejor, pero sería mejor en un sentido en que yo no puedo resolverlo. Digamos. Ok, gracias. ¿Está bien? De nada. Profe, yo Una tengo una duda. pregunta. Ah, bueno, pregunta. No, por ahí es una pregunta medio pavota, pero como con todas las notaciones se me está haciendo un lío. Sí. No es la velocidad angular, ¿o sí? No Que es eso el. No. sería tita W punto. tiene que ver con la oscilación intrínseca del péndulo. No es tita punto. Claro, está bien. Ojo acá. ¿Y qué sería eso entonces? O sea, como no entiendo qué es W, ¿cómo? W, digamos, algo que está. Es un poco compleja la pregunta a responder para mí, porque ¿te acordás lo que vimos en la primera clase de oscilador armónico que yo tomaba el momento circular? Y entonces vos tenés que, si algo está girando en círculos eh, con velocidad angular W, entonces la coordenada X se comportaba como un oscilador armónico. Te lo muestro. Déjame ver que abra esto.
No estoy seguro de que te vaya a aclarar o a confundir más, ¿está bien? Pero bueno, lo voy a intentar. En la primera clase, ¿ves lo que estoy mostrando acá? Yo arranqué con este dibujo, ¿te acordás? Sí, sí. Entonces, si yo tengo algo que se mueve en círculos, la coordenada X, ¿está bien? Sí, sí, sí. Eso lo entiendo. Es esto acá. Entonces, en realidad, cualquier oscilación en una dimensión vos lo podés pensar como la proyección de una variable que está dando vueltas. ¿Está bien? Sí. Entonces, acá se ve claro porque es una proyección real. Vos decís, bueno, tita, ¿quién es acá? Digamos, no es el mismo de acá. ¿Está bien? Entonces, en realidad lo que está girando es la variable en el plano complejo. ¿Está bien? Que es la que te da la solución exponencial compleja si vos sabes números complejos. Y la proyección sobre el eje real de esa oscilación en el plano complejo es lo que estás viendo acá. Entonces, este omega es la velocidad a la que está girando la variable compleja en el plano complejo. Es algo que no importa demasiado que sepa, No importa demasiado, digamos, pero si querés una respuesta, la respuesta es esa. Dale, dale, buenísimo. ¿Está bien? Bueno. Yo tenía una pregunta sobre la aproximación de Taylor. Decime, dale. Quería saber cuándo nosotros consideramos que está como muy lejos como para que la aproximación no sea correcta. Esa es la pregunta que me habían hecho antes y yo la contesté más o menos. Es decir, no tengo una respuesta cuantitativa para eso. ¿Está bien? Porque, es decir, vos podrías hacer digamos, básicamente tiene que ver con cuánto error estás dispuesto a tolerar. ¿Está bien? Pero básicamente esa vale en la medida en que, digamos, si yo agarro y digamos, esta cosa vale en la medida en que seno de tita sea aproximadamente tita si yo tita lo mido en radianes. ¿Está bien? Yo, por ejemplo, hago pi sobre 4. El seno de pi sobre 4, ¿cuánto vale? Raíz de 2 sobre 2. Bueno, raíz de 2 sobre 2 es parecido a pi sobre 4. ¿Cuál es el error? ¿Está bien? Entonces, eso es un poco lo que te da el orden de magnitud que vas a tener en esta aproximación. ¿Está bien? No tengo los números precisos para contestarte más precisamente, pero los puedo hacer para la clase que viene. Ok, perdón, que pregunté de nuevo. No, no pasa nada, pueden preguntar todas las veces que quieran. Yo, digamos, era un comentario nomás, así que está muy bien. Aparte yo entiendo que entre todas estas cosas se van mezclando las cosas, ¿está bien? Pero bueno, el apunte está subido a la práctica, al campus. Parte de esto lo van a ver en la práctica. Me pueden preguntar todas las veces que quieran, no tengo problema en visitar la misma pregunta una y otra vez, ¿está bien? Así que si tienen alguna otra pregunta de esto, estoy dispuesto a contestarla, y si no, tengo una última parte de la clase en donde les prometo agregar algo más de dificultad hasta lo que vimos hasta ahora. Tengo una pregunta. Para el péndulo cónico, Sí. efecto, ¿no se podría aproximar el péndulo cónico a un movimiento, hacer esto, hacer una aproximación? Es que el péndulo cónico, o sí, creo que sí, ahora no tengo presente las ecuaciones del péndulo cónico, pero ya me parece que el péndulo cónico ya de por sí es Lo que pasa es que el péndulo cónico es un movimiento circular. Sí. Uniforme. ¿Está bien? Entonces, las coordenadas, si querés, X, Y del péndulo cónico van a oscilar con movimiento circular uniforme, con un movimiento oscilatorio armónico, porque son las proyecciones del movimiento circular uniforme. Sí. ¿Está bien? Ok.
Ok. Nada más que la longitud del hilo que te entra acá en realidad es el radio de giro, que es la proyección de la longitud del hilo sobre el plano de oscilación. Claro, está bien. Que ¿Está bien? también Es la diferencia. Y vos lo ves un poco eso ahí, en el periodo de oscilación del péndulo cónico, digamos. Claro, perfecto. ¿Está bien? Bueno. ¿Sí? ¿Sigo? ¿Quieren ver el final de la clase? Bueno, esta es la parte más linda de esto, digamos, ¿está bien? Me asusta un poco, vamos, sí. Pero esto es como la montaña rusa, digamos. O sea, te asusta, pero después te agarras y dices, uy, está buenísimo. ¿Está bien? Esta última parte de la clase tiene que ver, a ver, vimos que ya tenemos puntos de equilibrio, ¿está bien? Entonces, lo que vamos a ver, esto es un bonus track, ¿está bien? Así que no lo van a ver en la práctica, simplemente se los doy porque, digamos, por sana curiosidad, ¿está bien? Y porque van a ver que esto de alguna manera justifica la obsesión que tenemos por los resortes ideales, ¿está bien? Yo creo que acá nos reivindicamos como físicos, los físicos. Es una broma esto que digo. La montaña rusa te da vértigo, pero después querés subir de vuelta, ¿viste? Así, la adrenalina da adicción. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Yo tengo, supongamos que tengo un cuerpo de masa m, cuya fuerza resultante, la dirección de movimiento, depende de la posición. ¿Está bien? Hasta ahora vimos eso. Si depende linealmente de la posición, tenemos un resorte ideal. ¿Está bien? Entonces, supongamos que depende de la posición de una manera más compleja. ¿Está bien? Es decir, supongamos que tengo un cuerpo en una superficie horizontal, la normal se compensa con el peso, y la fuerza resultante depende de la posición. ¿Está bien? Pero esta dependencia de la posición es una función cualquiera, no tiene por qué ser una lineal. ¿Está bien? Si es una lineal, si es menos k por x, ya lo vimos este problema, es el oscilador armónico. Pero si no, la ecuación de movimiento me queda aquí. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, la posición de equilibrio es aquella cuya fuerza resultante es aquella posición en la cual la fuerza resultante suman ceros. Es decir, si yo agarro y evalúo la fuerza resultante en la posición de equilibrio, la suma de todas las fuerzas, que es esta F grande que tenga acá, vale 0, y es aquella posición en la cual la aceleración vale 0. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿cómo sabemos si el equilibrio es estable o inestable? ¿Está bien? Si yo tengo una posición de equilibrio, ¿está bien? Esa posición de equilibrio es como la que tendría en el fondo de un valle o en la cima de una montaña. ¿Está bien? Si yo retomo, por ejemplo, el problema 12 de la varilla que vieron, que me preguntó Tomás por el foro, ¿está bien? Que es el movimiento circular, el plano vertical. Yo en ese movimiento tengo dos puntos de equilibrio. El punto más bajo, θ igual a 0, y el punto más alto, θ igual a pi. ¿Está bien? Uno de los dos es estable y el otro es inestable. ¿Cuál es el estable y cuál es el inestable? El de arriba, θ igual a pi, el inestable, ¿o no? El de arriba es inestable, está bien, y el de abajo es estable. Entonces, ¿cómo yo sé si un punto de equilibrio es estable o inestable? Bueno, me paro en el punto de equilibrio y me aparto ligeramente del punto de equilibrio. Si yo cuando me aparto ligeramente del punto de equilibrio, las fuerzas me devuelven el punto de equilibrio, ¿está bien? Es como me pasaría si yo estuviera en el fondo de un valle. Bueno, ahí el punto de equilibrio es estable. ¿Está bien? Me refiero a eso, Nicole, ¿se entiende lo que digo? Es decir, que ¿cuándo es estable el punto de equilibrio? Que si yo me aparto, vuelvo al punto de equilibrio. En cambio, si yo estoy como en la cima de una montaña, o en el punto de arriba del circular, ¿está bien? Cuando yo me aparto un poquito de la posición de equilibrio, imaginen que es una pelota en la cima de una montaña, ¿está bien? O en la cima del cajete esférico. Si yo lo aparto un poquito, la pelota se me cae. Si yo lo dejo justo en la posición de equilibrio, ahí se me queda. Entonces eso es un equilibrio inestable, en el sentido de que si lo dejo ahí, se queda, pero si yo lo aparto un poquito, se me va. Y en cambio, si yo tuviera,
como en el fondo de una pileta circular o en el fondo del, digamos, como estas pistas de skate, ¿está bien? Que son así como una parte semicircular. El punto de abajo es un punto de equilibrio estable en el sentido de que si yo me aparto un poquito ese punto de equilibrio, vuelvo al punto de equilibrio. ¿Se entiende la idea entre equilibrio estable e inestable? Sí, sí, perfecto. Buenísimo. Entonces, esa es la idea de punto de equilibrio. Entonces, si yo me aparto ligeramente del equilibrio y vuelvo, el equilibrio es estable y si me alejo es inestable. ¿Está bien? Entonces, matemáticamente, alejarse ligeramente de un punto en particular, alejarse ligeramente del punto de equilibrio, es hacer un desarrollo de Taylor alrededor de la posición de equilibrio. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero saber cómo es, si la posición de equilibrio es estable o inestable, yo lo que voy a hacer es agarrar a la fuerza resultante y desarrollarla en serie de Taylor alrededor de la posición de equilibrio para saber cómo es esa fuerza cerquita de la posición de equilibrio. Entonces, si yo agarro esa fuerza X y la desarrollo, hago un Taylor a primer orden alrededor del equilibrio, me queda que la fuerza X es aproximadamente la fuerza en la posición de equilibrio, pero la fuerza resultante en la posición de equilibrio valía 0, por definición, más la derivada de la fuerza resultante respecto a la posición evaluada en la posición de equilibrio por X menos X de equilibrio. Es decir, que la aproximación lineal de la fuerza alrededor de la posición de equilibrio me queda esta expresión que tengo aquí. Si yo esta expresión que tengo aquí la reemplazo acá en 1, entonces a lo que llego es a esta ecuación que está acá, ¿está bien? Que es reemplazando esta ecuación 2 en 1, es lo que sería la aproximación lineal de la ecuación 2, la aproximación lineal de la ecuación 2, es esta que está acá, ¿sí? Que es esta fuerza acá aproximada por su versión lineal. ¿Se entiende la idea? Entonces yo tenía esta ecuación, a esta fuerza la aproximo linealmente a la posición de equilibrio y me queda esta que está aquí. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se comporta la aproximación lineal cuando lo apartamos de la posición de equilibrio? Veamos. ¿Está bien? Fíjense que el comportamiento de esta fuerza va a depender solamente del signo de la derivada respecto de la fuerza. ¿Está bien? Porque fíjense lo siguiente. Imaginemos la situación en la cual la derivada de la fuerza con respecto a la posición evaluada en el equilibrio es negativo. O sea, esta derivada, que es este término que tengo acá, es negativo. Entonces, si eso fuera negativo, como la fuerza es esa derivada por x menos x de equilibrio, ¿está bien? Cuando x es mayor que la posición de equilibrio, si la derivada es nula, yo voy a tener que esta aproximación lineal de la fuerza va a ser un término negativo por un término positivo. Es decir, la fuerza va a ser negativa cuando x sea mayor que el x de equilibrio. Y si x es menor que el x de equilibrio, esta fuerza va a ser negativa porque menos por menos me va a dar más. Es decir, si esta derivada es negativa, entonces esta fuerza se comporta de esta manera. Cuando yo me aparto hacia la derecha de la posición de equilibrio, la fuerza es negativa, y cuando yo me aparto hacia la izquierda de la posición de equilibrio, la fuerza es positiva. Es decir, la fuerza es restitutiva. Es decir, la fuerza me lo devuelve a la posición de equilibrio. Y por lo tanto, ese es un equilibrio estable. Es decir, que el equilibrio es estable si la derivada de la fuerza respecto a la posición evaluada en la posición de equilibrio es negativa. Y de la misma manera, si la derivada de la fuerza evaluada en la posición de equilibrio fuera positiva, entonces esa fuerza es positiva cuando yo me muevo hacia la derecha de la posición de equilibrio y es negativa cuando yo me muevo hacia la izquierda. Es decir, si la derivada en vez de ser negativa es positiva, la fuerza cuando yo me aparto hacia la derecha me tira más a la derecha y cuando yo me aparto a la izquierda me tira más a la izquierda. Bueno, esta fuerza no es una fuerza restitutiva, es una fuerza alejativa, digamos. Y entonces decimos que la posición de equilibrio es un equilibrio inestable. ¿Está bien?
Y entonces lo que vemos es que la estabilidad de los puntos de equilibrio depende de la derivada de la fuerza respecto de la posición. ¿Sí? Y eso me permite ver cuál es la estabilidad de la posición de equilibrio. Pero fíjense esto que les dejo como bonus track. ¿Está bien? Si la derivada de la fuerza respecto de la posición de equilibrio, es menor que 0, nosotros podemos decir que la derivada de la fuerza en la posición de equilibrio la podemos aproximar como menos una constante k. ¿Está bien? Es decir, es un número negativo, donde k es un número positivo. Si la derivada es positiva, el equilibrio es inestable, entonces. Sí, Antonella, tenés razón. ¿Está bien? Ahora estoy volviendo a este caso, al caso en donde la derivada es negativa. Sí, Maximiliano. No, fue un error. O sea, fue sin querer. Ok, se te disparó la mano. Entonces, si yo estoy en el caso en el equilibrio es estable, está bien, la derivada de la fuerza es negativa. Si es negativa, la voy a expresar como un número negativo, menos k. Entonces, esta ecuación, en aproximación lineal, me quedaría menos k por x menos x de equilibrio, igual a m por x 2 puntos. Pero esto me llega a una ecuación que, si ustedes se fijan, si la desarrollo, es esta ecuación que tengo acá abajo. Y esta es la ecuación del oscilador armónico. ¿Está bien? Y este es el final de la clase de hoy. ¿Está bien? Una pregunta, entonces el oscilador armónico tiene un equilibrio estable. El oscilador armónico es, y esta es la conclusión, ¿está bien? Sí, claro. Está muy bien lo que dijiste, está muy bien. El oscilador armónico es la ecuación, tiene un equilibrio estable. No solo eso, sino cualquier sistema, si yo me muevo alrededor de un equilibrio estable, se comporta como un oscilador armónico. Es decir, la fuerza de un resorte ideal es la fuerza que siente cualquier cuerpo cerca del punto de equilibrio estable. ¿Está bien? Es decir, un resorte ideal es la aproximación de la fuerza resultante que siente cualquier cuerpo cerca de un punto de equilibrio estable. Y por lo tanto, la ecuación del oscilador armónico es la ecuación de cualquier sistema cerca de una posición de equilibrio estable. Por eso es que nos interesa tanto el oscilador armónico, porque cualquier fuerza cerca de un punto de equilibrio estable se comporta como un oscilador armónico. ¿Está bien? Ok. Si los confundí, si los mareé, no, digamos, no, está bien, es algo súper nuevo, ¿está bien? Ya lo podemos repasar en algún otro momento, ¿está bien? Pero es porque lo llevé a un terreno que realmente es algo bastante nuevo respecto a lo que vieron en otros momentos, ¿está bien? Si ustedes ignoran esto de la clase de hoy, porque se perdieron mucho, no pasa nada, ¿está bien? Pero si tienen curiosidad por esto, entonces lo podemos discutir tantas veces como quieran, ¿está bien? El viejo chiste de que todo es un oscilador armónico, exactamente. Todo cerca de la posición de equilibrio es un oscilador armónico. Bueno, digo, si los confundí no es adrede, sino que les quería mostrar algo nuevo que es una aplicación directa de esto. Así que, bueno, con esto termino la clase de hoy, ¿está bien? Y escucho preguntas. Una pregunta rápida Sí. sobre cómo pasaste de... ¿Podrías bajar la hoja hasta el final? Sí. ¿Acá? ¿Cómo pasaste de menos K? ¿Cómo pasaste de esto, que menos KX menos XEC a esto? ¿Y por qué se lo pasa cuando es negativo? No, yo hago menos K por X, hago esta distributiva, menos K por X y me queda más K por X de equilibrio, ¿está bien? Y el menos K por X lo paso sumando para el otro lado, después divido por la masa y después lo doy vuelta. Ah, ok. Y eso se da porque sabés que tipo... Sí. ¿Sabés el signo de X menos XEC? Sé porque si esto, en lugar de ser negativo, fuera positivo, es decir, lo que me da una solución del oscilador armónico es que esto es positivo. ¿Está bien? Si esto, en lugar de ser positivo, fuera negativo,
Entonces, en términos de números complejos, la exponencial, en vez de una exponencial compleja que te da una solución oscilante, te da una exponencial real que te da una solución que no es oscilante. Es decir, si acá el signo fuera negativo, yo no quiero entrar ahí porque casi la mitad del curso no vio ecuaciones, no vio números complejos, ¿está bien? Pero si acá el signo fuera negativo, entonces la solución no es oscilatoria. Es una exponencial creciente o una exponencial decreciente. Ah, ok, genial. ¿Está bien? Solo quería saber cómo había llegado porque no había entendido. Sí, pero por hago este qué es importante despeje. que fuera negativo. Sí, Genial, gracias. de nada. Ah, buenísimo. Acá están recomendando si la página de YouTube, si me pasan el link de esa página de YouTube, lo subo me lo pasan en el foro y lo subo a la pestaña de la materia, si quieren. Buenísimo, gracias. Bueno, ¿tienen preguntas? Paro de grabar acá.